Las representaciones masculinas, apóstoles evangelistas, doctores, fundadores de órdenes religiosas, santos y mártires, ocupan el 72% de la producción total, mientras que las mujeres ocupan un 28%. Esto no significa necesariamente que el discurso estuviera vinculado predominantemente hacia los hombres, pues la identificación de valores no connota necesariamente una condición de género. Además, para la época, la mayor parte de las canonizaciones eran masculinas. Solo desde el siglo XII se venía revalorando el papel social de la mujer y por supuesto su lugar en el ideal de la santidad. Lo que sí es relevante es que cada uno de los segmentos de pinturas proporcionados en conjunto de valores que revelaban qué esperaba la cultura de las conductas masculinas y femeninas. Sin embargo, es interesante notar que es mayor el número de mártires femeninas, del 12%, con respecto a los hombres, el 4%, mientras que es similar la proporción en su segmento de santos y santas. Las fundadoras de órdenes ocupan un 6%, mientras que los de las masculinas el 14%. Estos aspectos destacan el lugar que ocupaban los santos en el discurso para la constitución del sujeto colonial. Pero también hay que tener en cuenta que el discurso no solo era visual, la gran importancia que tenían los santos se revelaba en casi todos los escenarios, en los nombres de los lugares y ciudades, en los patronazgos de los cuerpos sociales, en las fiestas y celebraciones y por supuesto en todo tipo de literatura colonial. De estas hay que tener en cuenta que las hagiografías o biografías de santos fueron muy populares entre el siglo XVI y XVIII. Estas obras circularon con cierta abundancia en el Nuevo Reino, entre las que se destacó la más famosa recopilación barroca, el Flos Sanctorum del jesuita Pedro de Rivadeneira, el cual se reconoce en varios ejemplares en Bogotá. El recurso a su lectura reforzaba la predicación y la cultura visual. Las representaciones visuales y narradas acogieron a unos pocos santos, los cuales guardaban una característica similar. Representaban el ideal del cuerpo sufriente. De la misma manera, como la distribución de temas iconográficos revela ciertas tendencias y aporta un panorama cultural sobre la práctica de la pintura, es importante observar cuáles eran las imágenes que tuvieron más demanda, pues permiten acercarse a los núcleos de la espiritualidad y a los modelos de comportamiento. En la tabla 3 se pueden observar cuáles fueron las 20 imágenes más representadas en la Nueva Granada. Estas fueron por tema y por reproducción. Bueno, tema, Sagrada Familia, reproducción, 102 reproducciones o vistas. Inmaculada Concepción, 69 reproducciones. San Agustín de Hipopana, 63. Virgen de Chiquinquirá, 57 reproducciones. San Francisco de Asís, 45 reproducciones. Santo Domingo de Guzmán, 45 reproducciones. San Francisco Javier, 44 reproducciones. José con el Niño, 43 reproducciones. Santa Bárbara, 40 reproducciones. Santa Teresa de Jesús, 38 reproducciones. Santa Catalina de Alejandría, 37 reproducciones. Virgen con el Niño, 33 reproducciones. San Antonio de Padua, 30 reproducciones. Purgatorio, 29 reproducciones. Crucifixión, 26 reproducciones. Santa Rosa de Lima, 27 reproducciones. Nuestra Señora del Rosario, 26 reproducciones. San Juan de Dios, 25 reproducciones. San Juan Bautista, 25 reproducciones. Y Virgen de los Dolores, 23 reproducciones.
Este rating de la representación de los principales temas iconográficos confirma la información de los porcentajes que propone la tabla número 2, en la medida en que 11 son santos, 7 masculinos y 4 femeninos, el 55% de la tabla. Las representaciones mariológicas y cristológicas de mayor devoción, 4 tienen el 20% cada una. Se destaca la presencia de los mártires, entre paréntesis, Santa Bárbara y Santa Catalina de Alejandría, la figura 2. Los fundadores de las órdenes mendicantes, entre paréntesis, San Francisco de Asís, Santo Domingo y San Agustín de Hipona, con H, cuya presencia en la devoción se puede explicar por la fuerte labor evangelizadora de los franciscanos, dominicos y los agustinos en el Nuevo Reino, y dos santos cuya devoción fue particularmente importante porque eran ejemplos de mortificación: Santa Rosa de Lima y el jesuita San Francisco Javier. Santa Rosa fue la primera canonización de origen indiano, pese a que su beatificación se llevó a cabo en 1668 y su santificación en 1672. Hacia mediados de este siglo ya había despertado una fuerte piedad en el Nuevo Reino. De esta tabla también es importante resaltar el hecho de que 3 de los temas estaban relacionados con la familia terrena de Jesús: el tema explícito de la Sagrada Familia, José y la Virgen con el Niño, lo cual indica el ascenso de la doctrina tridentina, y el imaginario de la constitución del modelo de la familia nuclear. En cuanto a los temas marianos, el culto se centró en las advocaciones, cada una con una historia particular: el conocido culto local a la Virgen de Chiquinquirá, la Inmaculada Concepción, que por aquel entonces no era dogma y de hecho suscitó grandes controversias, y la Virgen del Rosario, una de las devociones más extendidas. Finalmente llama la atención los purgatorios coloniales, que si bien tienen un número representativo de imágenes, no es tanto como se esperaría de este tipo de tema, muchas veces asociado a la cultura del temor, cuando en realidad representa el cuerpo social. Subtema 3.2: los problemas de las representaciones. Muchos historiadores han sostenido el lugar subordinado del cuerpo en los sistemas de valores religiosos, morales y sociales de la cultura europea tradicional, resultado del dualismo cristiano. Sin embargo, como anota Porter, esta postura es paradójica y engañosa, consecuencia de la búsqueda de un punto de equilibrio entre el supuesto antagonismo que existe entre el cuerpo y la mente. Precisamente esta cultura barroca, la que inició un proceso de valoración del cuerpo en la medida en que se ajustaba a la necesidad de la espiritualidad contrarreformada, para la cual la vida terrena pasaba por el teatro del cuerpo, lo que permitía disfrutarlo, pero dentro del entorno de la experiencia mística. Este postulado es el punto de partida para entender la razón por la cual el listado de imágenes más requeridas la encabezan los mártires, quienes sufrieron en el cuerpo el dolor de la fe. La devoción a los mártires en el ámbito colonial americano es bien conocida, especialmente aquellos que participaron en la gesta de la iglesia primitiva. Este tipo de santo representaba la lucha, la tenacidad y el sufrimiento contra la incomprensión de la que era objeto el cristianismo primitivo. Pero significaban más que esto, eran representaciones de los modelos de corporeidad espiritual. Además, dentro del contexto histórico de la Nueva Granada en el siglo XVII, los mártires servían para establecer una asociación alegórica del proceso de consolidación de la sociedad, en la medida que transmitían la idea de una España que había aportado sus mártires para la construcción de la nueva iglesia indiana. Sin embargo, este no fue el único núcleo de vidas ejemplares con los cuales se trató el tema del sufrimiento, lo que se destaca como lo singular de la representación icónica colonial. Los otros santos que aparecen en el listado estuvieron muy asociados con la experiencia mística en el cuerpo sufriente, como fueron los estigmas de Francisco de Asís,
los famosos castigos corporales que se infringía Santa Rosa de Lima y Domingo de Guzmán. San Francisco Javier representaba el carácter de la muerte reposada, don de Dios a quien había mortificado el cuerpo. San Juan de Dios, el santo que curaba cuerpos enfermos, es decir, el problema al que aboca el listado de devociones. No es precisamente al santo como sujeto, sino a lo que esto representaba. La cultura neogranadina centró su interés en el valor del sufrimiento cristiano, lo que se refleja en el aspecto común a todos ellos. Son representaciones de cuerpos mortificados, ya fuera en el martirio, la fama de automortificación o por las inscripciones de las llagas de Cristo en su propio cuerpo. A la importancia del sufrimiento y la mortificación que revelan las pinturas, habría que agregar la diversidad de imágenes que circularon con respecto al Cristo de la Pasión que narraban esas modalidades del discurso del cuerpo sufriente. Podría pensarse que debido a la elemental importancia de Jesús para la tradición cristiana, la representación colonial sería mucho más voluminosa. Los temas cristológicos cubren diferentes escenarios iconográficos: la infancia, las imágenes de la vida pública de Jesús, la pasión, la Sagrada Familia y temas tomados de los evangelios apócrifos. En la elección neogranadina de los temas se encuentran pistas interesantes para comprender la sociedad que los produjo. En primer lugar, el alto porcentaje de representaciones que ocupa la Sagrada Familia, lo cual proporciona índices del ascenso del discurso de la conformación de la familia nuclear moderna, como se verá más adelante. En segundo lugar, la representación de Cristo se encuentra dominada por la pasión, 43%, que desplaza hasta el momento más importante para la cristiandad, la resurrección, que tan solo ocupa el 6%. En este mismo sentido, las escenas de Jesús haciendo milagros, predicando, cualquier otro pasaje de su vida pública contenido en los evangelios, pasan iconográficamente desapercibidas. La elección de los temas pone de presente el problema de los significados discursivos que tienen estas representaciones. Héctor Aparte, ha identificado al menos 85 formas de representar la pasión en la pintura colonial americana, sin contar la gran cantidad de advocaciones sobre el mismo tema. Por ejemplo, la Última Cena tiene al menos 9 temas para ser representados, o el Via Crucis cerca de 14. Las representaciones neogranadinas solo desarrollaron algunas pocas y por lo general en el mismo rasgo antes notado, escenas que reflejan el sufrimiento y la mortificación. Como ejemplo se puede citar esta serie de 3 momentos relacionados con la flagelación, con una composición muy similar, pero contiene un tratamiento temático distinto. No son la flagelación en sí misma, sino el momento en que Jesús está atado a la columna, el tema dominado, Señor de la columna y lágrimas de San Pedro. Y el momento posterior a la flagelación, consolado por ángeles. Elaborados y elegidos los temas a partir de la inventio, el orador proponía distintos temas de meditación a los espectadores, en su orden: el sufrimiento, el arrepentimiento, el consuelo. Este mismo problema de la elección de la escena se extiende a todos los temas iconográficos. Estos problemas no significan necesariamente que la piedad neogranadina descuidara los núcleos centrales del cristianismo, Cristo y la Virgen, y se centra en las figuras de santos y mártires. Los temas elegidos eran fundamentalmente ventos. Buena parte de estas eran solicitadas por las devociones particulares, oratorios, capellanías y
principalmente las cofradías. En estas, los feligreses se vinculaban en el desarrollo de la actividad litúrgica de la parroquia, no solo por la participación directa de los actos de culto, sino también por la contribución económica. Eran asociaciones de individuos que se vinculaban por lazos de caridad o hermandad con una finalidad religiosa, conseguir la salvación. Existían cofradías de iniciativa privada y las parroquiales, en cualquiera de los dos casos unidas al culto de una devoción particular. La acumulación de riqueza las definió como importantes consumidoras de imágenes religiosas para la decoración de los retablos para la decoración de los retablos que muchas veces tenían a su cargo. Por estas razones, el volumen de pintura refleja las devociones coloniales. Este breve panorama de la elección de temas visuales en el territorio particular, el Nuevo Reino de Granada, muestra cómo la pintura manifestaba un sistema igualmente particular de valores culturales que, si bien estaban en relación a lo que defendía la tradición católica, incentivaba unos valores particulares. La función de la imagen colonial era entonces transmitir discursos que eran necesarios para la sociedad, que los precisaba, y era aquí en donde se hacían necesarios los discursos que orientaran las prácticas. La pintura se convertía en una narración de las virtudes esenciales, lo cual partía de las experiencias de esta sociedad.